Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradezco en especial al padre Carlos Godoy, al padre Cristian Hodge, que ofició la invitación, a Juan Carlos Castillo y a todo el equipo de la Vicaría de Pastoral. Yo en esta presentación lo que quisiera es hacer ofrecerles un contrapunto entre lo que sería una visión laica, laicista, digamos desapegada de la religión, ¿no? o de categorías teológicas o religiosas, versus una visión religiosa, ¿no? Entonces voy a ir sobre tres conceptos que son centrales, son los conceptos de política, de democracia y de ciudadanía, desde una perspectiva primero laicista, ¿no? Y luego abordar esos mismos tres conceptos desde una perspectiva religiosa. Con ello espero responder a esta pregunta de por qué los cristianos estamos llamados a participar en los procesos democráticos, y luego ofrecer una premisa para abordar y superar, que permita, digamos, superar la crisis de la política en Chile. Les comparto entonces la pantalla. Espero que se vea ahí. Ya. Entonces, este es el esquema de la presentación que ya les mencionaba. En un primer lugar, una visión laicista de la parte con un concepto de la política, ¿no? Que primero se refiere, la más clásica, es al arte de gobernar. La política es el arte de gobernar, de regir la cosa pública. Una definición que a mi modo de ver tiene dos problemas. Primero, que se restringe solo a los gestores del poder, olvidando a los ciudadanos. Y en segundo, no menciona cuál es el fin de gobernar. ¿Gobernar para qué? Por lo tanto, gobernar de alguna forma se transforma en un fin en sí mismo. En la concepción, ¿no?, de política se desprende una visión confrontacional, conflictiva, tanto en la praxis de la política, en la experiencia de la política y en su teorización, en su estudio, ¿no? De hecho, Marx argumentaba, uno de los precursores, digamos, de las ciencias sociales, argumentaba que la política, argumentaba que la lucha entre opresores y oprimidos era la esencia científica de la historia de la humanidad, que siempre habría existido y que su forma moderna sería la lucha entre la burguesía y la clase obrera. Desde otras vertientes de pensamiento se sostiene la misma idea de confrontación. Hobbes, por ejemplo, tiene esa famosa frase: el hombre es el lobo del hombre. Por otro lado, distintas versiones de darwinismo social, tales como el pensamiento nacional socialista, proponen que la vida social es la afirmación económica y política de los más fuertes y capaces por sobre los más débiles. De este modo, la armonía sería excepcional o de plano utópica. La raíz del conflicto sería la desigual distribución de los recursos, oportunidades, derechos y obligaciones entre individuos y grupos, lo que genera expectativas, reivindicaciones, resistencias al cambio, ¿no? Según un teórico político italiano, Alberto Lopresti, esta visión conflictiva funda un pesimismo ontológico sobre la política, sobre la experiencia de la política, sobre la visión que tienen los ciudadanos, sobre la praxis y sobre la teoría o estudio. Sin embargo, desde esta misma visión laicista se proponen una superación de esta categoría conflictual de la política. Hay una politóloga y diputada española, Edurne Uriarte, que plantea que es necesario
superar estas categorías de poder y conflicto centrándose en la relación entre Estado y sociedad, concibiendo la ciudadanía como algo más complejo, como algo que no solo ejercen el Estado, las autoridades políticas y los burócratas, sino que también la ciudadanía, que la ciudadanía, por lo tanto, ejerce un poder o debiera hacer valer ese poder de manera efectiva. Y finalmente, que la política no es solo el conflicto, que no hay que decir, no es que no exista la política, el conflicto, perdón, sin embargo, que en esto también en la política también se caracteriza como una búsqueda de consenso mediante la discusión, la deliberación y la participación, además del elemento organizativo que tiene la política, con su pretensión de ordenar y organizar la vida en sociedad a través de normas vinculantes, ¿no? En definitiva, el conflicto existe, es una realidad empírica, pero también lo son las dinámicas de cooperación y de participación. Sobre el concepto de democracia en una visión laica, laicista, ¿no? Ha habido un cambio desde una definición procedimental a definiciones más sustantivas, ¿no? Democracia como un concepto diverso, polisémico, disputado, esencialmente disputado. Sin embargo, lo que se observa es que que se han ido priorizando, ¿no? Se han ido favoreciendo definiciones de carácter sustantiva. Una definición procedimental es la que ofrece Schumpeter en el año 43 y señalaba que la democracia es el arreglo institucional para la toma de decisiones políticas mediante el cual ciertos individuos adquieren el poder de decidir por medio de la lucha competitiva por el voto popular. Eso sería una acepción que se refiere al procedimiento democrático, ¿no? Lo sustantivo apunta a la existencia de algún principio o elemento normativo, y ya desde 1916, John Dewey, por ejemplo, en su libro Democracia y Educación, señalaba que la democracia es primariamente un modo de vida asociativo y de experiencia compartida conjunta. En la línea de estas definiciones sustantivas, una mezcla entre lo procedimental y lo sustantivo lo ofrece Robert Dahl, otro politólogo, que dice que la democracia es un arreglo institucional mediante el cual los ciudadanos seleccionan a sus líderes y ejercen un alto grado de control sobre ellos. El procedimiento, entonces, es seleccionar a los líderes. A eso se refiere lo procedimental. Pero en el caso de Dahl, ofrece un principio que es el principio de la accountability, del control ciudadano, ¿no? Aparte de seleccionar líderes, los ciudadanos están llamados a ejercer un alto grado de control sobre sus líderes, ¿no? Ahora, un punto importante también en cómo ha ido evolucionando el pensamiento politológico sobre la democracia es que esta tiene diversas dimensiones, ¿no? Hay una dimensión electoral, liberal, mayoritaria, que son las más comunes, ¿no? Las tradicionales, lo que representan la democracia liberal representativa, es decir, que la toma de decisiones se hace mediante la selección de líderes, mediante el principio mayoritario, ¿no? Y en un procedimiento que asegura al menos las libertades civiles y políticas, ¿no? Luego, con el tiempo, se fueron agregando otras dimensiones, ¿no? Normalmente se hace referencia en el debate a la dimensión participativa, y de hecho el título de esta sesión propuesto es ¿por qué estamos llamados a participar? Es decir, no solo estamos llamados a votar, ¿no? Sino que también a participar. La dimensión consociativa se refiere a cómo dentro de un contexto mayoritario se respetan las minorías, se incluyen a las minorías
étnicas, religiosas, lingüísticas, etcétera. Cómo se incluyan, se asegura su participación y su peso en el proceso electoral. La dimensión participativa no se refiere solo a la participación, digamos, electoral, sino que busca generar otros mecanismos de participación ciudadana a nivel local, a nivel nacional, consultas, plebiscitos, planes de desarrollo comunal, presupuestos participativos, etc. Y también participación activa, participación ciudadana en otros ámbitos, en la calle, en la esfera pública en general, en los debates, etc. La dimensión igualitaria pone de relieve que no es suficiente un procedimiento democrático si en una sociedad existen altos grados de inequidad, ¿no? La democracia pierde sentido en un contexto altamente inequitativo, ¿no? Y finalmente, la dimensión deliberativa pone énfasis en la discusión y el convencimiento recíproco que debe justificar la toma de decisiones. La racionalidad pública, es decir, los distintos grupos deben competir no solo en el ámbito electoral, sino que también en ir ofreciendo distintas posiciones e ir fundamentando, y la ciudadanía también participando de esos procesos deliberativos. En términos de ciudadanía, el tercer concepto, política, democracia, ciudadanía, hay bueno, en general la discusión ha girado en torno a una propuesta que hace el sociólogo Thomas Marshall, británico, que hace una distinción entre ciudadanía social, civil, política y social. Ahí está un poco invertido el orden, pero esa es la idea. La ciudadanía civil es el respeto de los derechos, la libertad personal, la libertad religiosa, la libertad de conciencia, de prensa, etc. La ciudadanía política se refiere al derecho de elegir y de ser elegido. Y finalmente la ciudadanía social a una serie de derechos, ¿no? Bienestar social, seguridad, educación, salud, vivienda, etc. Y la propuesta básica de Marshall es que no se puede ejercer, que un ciudadano no puede ejercer su ciudadanía política efectiva si sus derechos sociales están seriamente conculcados, ¿no? Ese es un concepto de ciudadanía que está bastante en boga 70 años después de su formulación. Y luego, más recientemente, están los conceptos de derechos o a la ciudadanía cultural, ¿no? Aquí está toda la idea de políticas del reconocimiento, en el cual básicamente es el derecho a la identidad, no a una identidad nacional uniforme, sino a la posibilidad de que existan múltiples adscripciones, ¿no? Y lo que da espacio también al tema del multiculturalismo, a la vivencia y aceptación del multiculturalismo dentro de las fronteras de un Estado-nación. La discusión sobre ciudadanía queda corta si no se hace alusión a los deberes, y de hecho el propio Marshall decía que la ciudadanía efectivamente supone la titularidad de derechos, pero precisa ciertos deberes, tales como respetar las leyes y participar, así como el cultivo de ciertas virtudes, incluyendo el respeto y la protección de los bienes públicos y privados, las lealtades entre los miembros de la comunidad e incidir pacíficamente en la vida colectiva. Esos son deberes que el propio Marshall menciona. Otra tipología sobre deberes la ofrece Besmig y Kane, cuando señalan tres tipos fundamentalmente: el ciudadano responsable, el ciudadano participativo y el orientado a la justicia. Dicen que idealmente lo que es necesario o deseable es que se logre esta última categoría, la del ciudadano orientado a la justicia. El ciudadano responsable es una persona honesta, que respeta las leyes, que trabaja y paga sus impuestos, que recicla, que dona sangre, que se compromete con la comunidad en momentos de crisis. Eso sería la ciudadanía responsable. Pero a eso un paso más es el ciudadano participativo, que está comprometido con la comunidad en voluntariado permanente, que asume liderazgo de organizaciones políticas, sociales, ciudadanas y comunitarios, que conoce las funciones de los servicios públicos y de las agencias del Estado,
y conoce estrategias para el logro de metas colectivas. Y finalmente, el ciudadano orientado a la justicia, también como un deber, es quien evalúa, cuestiona y promueve a través de la concientización y de la acción colectiva el cambio de los sistemas y de las estructuras que crean y reproducen patrones de injusticia, ¿no? Hay una suerte de pasos ahí que son necesarios y en el cual el mínimo, el punto mínimo es el ciudadano responsable y el máximo aquel orientado a la justicia. En términos de alcance, la discusión académica, la discusión laica, digamos así, laicista, introduce un concepto que es el de ciudadanía global entre autores, digamos, reconocidos mundialmente. Está De la Cortina, Amy Gatman, Will Kimlicka y Martha Nussbaum, ¿no? Que se refieren a que la comunidad política centrada en el ámbito nacional propone cambios, propone la idea de trascender a esas lealtades locales y nacionales y abordar los problemas como ciudadanos del mundo, ¿no? Aquí, relacionado con esto, hay una discusión bien interesante en el ámbito académico, en la teoría política, el debate entre cosmopolitas versus patriotas, aquellos que dicen que no, que la adscripción ciudadana fundamental sigue siendo el Estado-nación, y aquellos que en cambio señalan que es necesario avanzar hacia esta dimensión global, ¿no? Cosmopolitas. Y en el último tiempo, y sobre todo en Europa, se habla en rigor de la idea de neosoberanistas, ¿no? Los que rescatan el espacio nacional y rechazan las interferencias, ¿no? De organizaciones internacionales, de acuerdos internacionales, en fin. O de que otros estados u otras organizaciones puedan meterse, entre comillas, en las decisiones que soberanamente toman los estados-nación. Ese es un tercer ámbito importante. Pasando ahora a la visión religiosa de la política, ¿no? Acá yo me tomo fundamentalmente de algunos aspectos qué es lo que nos dice el Evangelio y el magisterio de la Iglesia y que nos ofrece una luz poderosa para entender esto. Me permito citar primero un pasaje del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, donde los fariseos interpelan a Jesús y le dicen: dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con la que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario. Y él les preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto quedaron admirados y dejando a Jesús se fueron. A continuación, lo que yo quisiera hacer con esta mirada, mirada religiosa, con esta visión religiosa, es precisar o sugerir líneas de lo que sería lo que pertenece al César, lo que es del César y lo que es de Dios, ¿no? En Lumen Fide se ha hecho mucha referencia a este aspecto de la fe que no solo sirve para construir la ciudad eterna, sino que ayuda a edificar nuestra sociedad, ¿no? Según esta encíclica, las contribuciones de la fe en los ámbitos social, político y son variadas, ¿no? Puesto algunas ahí: descubrir en la dignidad única de la persona humana, comprender a la familia como un ámbito de la ciudad, el respeto a la naturaleza, la identificación de las formas de gobierno justas, el servicio a la causa de la justicia, del derecho y de la paz, y finalmente iluminar la verdadera naturaleza de las relaciones, ¿no? La fe, en definitiva, en Jesús no nos aparta de la realidad, sino que nos permite, dice Lumen Fide, captar su significado más profundo.
La democracia, entonces, la ciudadanía y la política deben ser iluminadas por la fe, de manera de comprenderlas, enseñarlas y vivirlas. Un primer aspecto que es necesario es, a mi modo de ver, superar la visión conflictiva de la política, la concepción de la política como una exclusiva lucha por el poder entre individuos, entre intereses de clases, de partidos, de pueblos, de etnias, etcétera, de grupos religiosos, que sería parcial y que además no corresponde a correspondería a una visión confrontacional no solo de la política, sino también de la naturaleza humana. El ser humano, y eso se desprende del Evangelio y de la enseñanza del Magisterio, está hecho para la comunión y no para la confrontación, ¿no? Desde la perspectiva cristiana, también la autoridad política, las relaciones sociales, ¿no?, debieran de alguna forma reflejar el modelo trinitario, ¿no?, la relación trinitaria, que es una relación en lo mínimo de reciprocidad, ¿no?, y que en política debiera expresarse como una relación de reciprocidad entre gobernantes y ciudadanos. También en relación a superación de esta visión confrontacional, el Papa Francisco en Evangelium Gaudium propone el principio de que la unidad prevalece sobre el conflicto y que, por cierto, que no hay que ignorar o disimular el conflicto, sino asumirlo, ¿no?, trabajarlo, asumirlo. Otro aspecto relacionado es la vivencia de la política como caridad, ¿no? La política no se limita a un sentimiento afectivo o privado o elevado y circunscrito al nivel espiritual, sino como un amor social, es decir, como una relación de reciprocidad entre ciudadanos, entre estos y los gobernantes, entre los gobernados y entre los pueblos, ¿no? En Caritas in Veritate, el Papa Benedicto señala que la caridad no es solo un principio para las microrelaciones, para las relaciones de amistad, de familia, de comunidades que se ven, ¿no?, sino que también para las macrorelaciones, para las relaciones sociales, económicas y políticas a escalas mayores, a escalas nacionales, a escala global. Para que la política sea caridad, importa no solo su fin, el bien común, sino también cómo se llega a ese fin. Y tal como subraya el Papa Benedicto y también Stefano Samagni, la sociedad que se contenta únicamente con la justicia no es auténticamente humana. La precisión que se hace es en relación a la gratuidad o el don que opera en una dimensión supraética como un principio supererogatorio. El Papa Benedicto hace un llamado a restituir la idea del don en la esfera pública, y en ese propósito es el principio de fraternidad el que mejor expresa la idea del don en el ámbito de la política. Aquí citando a Samagni. Un tercer aspecto es la centralidad de los principios para superar la conflictividad de la política, ¿no? Se requiere recuperar la centralidad de los principios como orientadores de la acción social y política. Se requiere un sustrato normativo para alcanzar valores superiores, ¿no? Por varias razones. Si Marx, por ejemplo, dice que la esencia de la existencia es la lucha de clases, o Hobbes dice que el hombre es el lobo del hombre, o la economía neoclásica propone que el individuo es esencialmente un maximizador de utilidad, entonces
estas prescripciones se transforman de alguna forma en profecía autocumplida, ¿no? Se incentiva o se motiva a las personas a actuar de esa forma, ¿no? Como metidos en una dinámica de lucha de clases, o comportándose como el lobo de otros hombres, o como maximizadores de utilidad. El Papa Francisco en Evangelium Gaudium de nuevo afirma que la realidad es más importante que la idea está en función de la captación, de la comprensión y de la conducción de la realidad, pero al mismo tiempo, dice el Papa, previene el Papa Francisco, las ideas desconectadas de la realidad generan idealismos o nominalismos ineficaces. Sigue el Papa diciendo que el Evangelio es la palabra ya encarnada, y ese es su criterio de realidad, la historia de la salvación, que al mismo tiempo nos llama a encarnarla en la propia vida. Dos principios, solo dos, hay por supuesto muchos más, están al menos los cuatro fundantes de la doctrina social de la Iglesia: bien común, solidaridad, centralidad de la persona y subsidiariedad. Pero yo me detengo en dos que me parecen particularmente importantes para esta conversación. El principio del bien común. En Gaudium et Spes, la política se articula en una comunidad y existe para promover el bien común. El bien común vela por el bien de todos, defiende derechos universales, respeta las diferencias y tiene una especial preocupación por los más débiles. Un segundo principio que me parece clave, que yo diría que es el principio del diálogo como norma metodológica. El teólogo James Morin señala que la acción evangelizadora de la Iglesia durante el siglo XX se perfiló como un diálogo entre el mundo y el Evangelio, lo que el Concilio Vaticano II consagra como norma metodológica, ¿no? Y lo que también se refuerza en encíclicas posteriores como Ecclesiam Suam, Gaudium et Spes, donde se llama a los cristianos a capacitarse para el diálogo, ¿no? Del mismo modo, Populorum Progresso del año 67 sugiere que la praxis del diálogo es la que sustenta la convivencia civil. Ir al diálogo me parece importante. Hace 10 años ya estamos con la iniciativa del Atrio de los Gentiles, del Papa Benedicto, que se ha replicado también en Santiago, un espacio de diálogo interreligioso y en especial entre creyentes y no creyentes respecto de los grandes problemas de la sociedad y de la existencia humana. Nuestras ideas, nuestro mensaje evangélico debe ser donado e interpelado en ese atrio, en ese espacio, en esa esfera pública. Debe ser justificado con la fe y con la razón. De otro modo se transforma en una ideología que tiene todas las respuestas, pero que en verdad no dialoga, ¿no? Por lo mismo, la participación, enlazo la idea del diálogo con la deliberación que mencionábamos a propósito de la propuesta de la nueva visión, de la nueva dimensión de democracia, la democracia deliberativa. La idea de diálogo, la centralidad del diálogo, el diálogo como una norma metodológica es central y es un aspecto que nos sugiere que no es solo participación electoral, sino que también en función de esta norma el deber de los cristianos de involucrarse en los procesos deliberativos. Sobre democracia también me parece importante rescatar una constatación que hacen este abogado Paolo Carozza y politólogo Daniel Philpott, que constatan una cierta ambivalencia histórica de la Iglesia con respecto a su adhesión a la democracia como un régimen político, ¿no? Los mismos autores señalan que es con Juan Pablo II en Solicitudo Rei Socialis del año 87 y en Centesimus Annus
quien subrayando la orientación al principio del bien común, positiva y claramente valora la democracia. Es decir, de alguna forma, Carozza y Philpott señalan que la Iglesia ha tenido una cierta ambivalencia, y a mi modo de ver, esa ambivalencia tiene una raíz, o yo sugiero como una raíz, que es el énfasis en lo procedimental. Si la democracia es solo un procedimiento, entonces pueden haber otros procedimientos eventualmente mejores, ¿no? Y eso relativiza peligrosamente, a mi modo de ver, el valor de la democracia. Por lo tanto, entiendo yo que desde una concepción religiosa, la democracia, o con una inspiración religiosa, la democracia debe estar fundada en los sustantivos, en los principios, de nuevo rescatar la centralidad de los principios, ¿no? También la idea del diálogo es tan importante, el medio es tan importante como el fin. Esto lo sugiere también Stefano Samagni. Es necesario esta distinción de órdenes entre el orden de los medios y el orden de los fines. Pero en la democracia se funden de alguna manera el medio, el diálogo como norma metodológica, la fraternidad, tan importante como el fin, que es el bien común, ¿no? La Iglesia ha reafirmado y debe seguir reafirmando su compromiso irrestricto con la democracia. La Iglesia como todos, ¿no? Como jerarquía y como laicos, ¿no? Entendida de esa forma. Siguiendo con ciudadanía, Pacem Terris hace una comprensiva enumeración de los derechos políticos, sociales y civiles, lo que resulta llamativo por tratarse de un temprano pronunciamiento en particular respecto a los derechos sociales. No este compromiso de la Iglesia con los derechos ciudadanos no contradicen nada las formulaciones, por ejemplo, de este sociólogo que mencionábamos al inicio, Marshall. Por su parte, los derechos humanos, particularmente en América Latina, la Iglesia ha asumido de manera decisiva la causa de los derechos y de los pobres, ¿no? En el Concilio Vaticano, con la creación de la Comisión Justicia y Paz por Pablo VI, y por sucesivas comisiones locales como regionales, como la Conferencia de Medellín a nivel latinoamericano. La ciudadanía activa es un deber de justicia. No se requiere una justificación religiosa, ¿no? Todo ser humano tiene el deber de justicia, el deber de ejercer una ciudadanía activa. Pero esta discusión también la escuchamos ayer del padre Paolo. La caridad comienza en relación a esta idea de la caridad y la justicia, ¿no? El padre Hurtado decía: la caridad comienza donde termina la justicia. El cristiano está llamado a vivir la caridad, a ir más allá de su deber de justicia, ¿no? Está entonces consciente de su filiación divina y de la afiliación divina de sus conciudadanos, el ciudadano cristiano, y por lo tanto consciente de que el poder le ha sido dado por Dios, ¿no? Y por lo tanto tiene que responder a ese don, ¿no? Hacerse cargo de ese talento, de ese don que le ha sido otorgado por Dios y sobre el cual también se nos va a pedir cuentas, ¿no? Sobre ciudadanía global, en el contexto de la disputa por el tratamiento de los pueblos originarios, fue Francisco de Vitoria, a principios del siglo XVI, quien introdujo la idea de familia universal en búsqueda de un único bien común como fundamento teórico sistémico del derecho internacional y de los derechos humanos, ¿no? Esa idea de familia universal de hace 4 siglos, ¿no? Es
nos permite adentrarnos 5 siglos en el debate filosófico más reciente sobre el alcance global o nacional de la ciudadanía en términos de cosmopolitas y patriotas. Desde el magisterio, el magisterio de la Iglesia se alinea de manera unívoca del lado de los cosmopolitas, ¿no? Gaudium et Spes, por ejemplo, reconoce el fenómeno de la interdependencia, a propósito también de lo que estamos viviendo ahora en términos de la pandemia, la idea de que los seres humanos constituyen una sola familia y que deben tratarse a unos a otros en un espíritu de fraternidad, la idea de familia humana, la idea también de que se requiere una autoridad mundial. Esto lo señala Gaudium et Spes, y que los cristianos deben cooperar activamente para establecer un orden internacional que respete las libertades y promueva la fraternidad. Populorum Progressio también señala sobre la solidaridad universal, no solo universal entre los pueblos, una comunión entre las naciones, sino también entre generaciones. Desde el mismo Evangelio, ¿no? Está el llamado de Jesús, la oración de Jesús, el Padre, que todos sean uno, sugiriendo la idea de la humanidad como un único pueblo de Dios, ¿no? Ahora, sobre la crisis multisistémica, ya voy terminando con esta y otra lámina. Han habido una serie de Chile, y sobre cómo discernir también, hacer un proceso de discernimiento no solo pastoral, ¿no? La caridad como un camino de discernimiento pastoral, sino también como un camino de discernimiento político. Se han elaborado y propuesto una serie de explicaciones sobre la crisis, la Constitución del 80 y los legados de la dictadura, el modelo económico neoliberal, la política social neoliberal de la que ayer hablaba Andrea Repetto, y la idea de incentivos de garrote y zanahoria sobre las cuales está articulada esa política social neoliberal, la necesidad de un nuevo pacto social, la economía moral o amoral, un concepto que ayer también en otro debate en la tarde usaba un colega mío, Juan Pablo Luna, haciendo referencia a que el mercado ha perdido la legitimidad social, los anclajes con la sociedad, ¿no? La idea de inequidad multidimensional, que también mencionó Andrea Repetto, la vivencia subjetiva de la desigualdad, otro punto mencionado también ayer, la crisis de las instituciones, un elemento que yo he tratado con mi colega en un libro que se llama La columna vertebral fracturada, refiriéndonos al problema de los partidos políticos. Ahora, yo quisiera, en esta última parte, ya voy terminando, propongo mirar a la densidad y firmeza del tejido social que genera el sentido comunitario y de pertenencia, a propósito del fenómeno de fragmentación de las organizaciones, de la desconfianza, del individualismo exacerbado y del debilitamiento del capital social que vincula a los distintos grupos de la sociedad civil. Ahora, sugiero como una premisa, como una perspectiva para el discernimiento político sobre la solución, porque yo no vengo a ofrecer soluciones aquí, sería un poco bastante presuntuoso. Es un proceso colectivo, entender las causas de la crisis y las salidas. La premisa, me tomo del concepto de la idea del pacto fraterno, ¿no? Es decir, que además del pacto social, que es un pacto sobre un acuerdo sobre los modelos de desarrollo político, desarrollo económico, un modelo de desarrollo, y la nueva constitución como un nuevo esquema de convivencia política, es necesario el pacto fraterno. Y ahí rescato la idea del teórico, el filósofo político italiano Antonio Maria Baggio, en un libro que se llama Meditaciones para la Vida Pública, que señala que en el origen de una comunidad está el pacto fraterno, la alianza, un acontecimiento comunitario que orienta los esfuerzos colectivos y que crea sentido y garantiza la inclusión. Es un pacto
que está basado en principios comunes, dice Bayo, una alianza, distinto al contrato, ¿no? Sobre ese pacto, los actos políticos, el contrato, las políticas públicas, en la medida que están orientados a los principios fundantes, se ordenan al pacto fraterno. El cardenal Raúl Silva Enríquez, en El alma de Chile, señala: la patria no se inventa ni trasplanta porque es fundamentalmente alma, alma colectiva de un pueblo, consenso y comunión de espíritus que no se puede violentar ni torcer, ni tampoco crear por voluntad de unos pocos. La idea de pacto fraterno es, a mi modo de ver, la idea del alma de Chile, de volver en definitiva al alma de Chile. El cardenal sugiere, ustedes recuerdan, los tres principios, los tres primados: el primado de la libertad por sobre todas las formas de opresión, el primado del orden jurídico sobre todas formas de anarquía y arbitrariedad, y el primado de la fe sobre las formas de idolatría. Creo que ya no tengo mucho, no tengo nada de tiempo, pero simplemente quería terminar con estas citas del Papa Francisco también, que en el corazón del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros, que es necesaria una conversión anterior, que esa conversión interior antecede al esfuerzo comunitario. Dice el Papa: con corazones rotos en miles de fragmentos será difícil construir una verdadera paz social. El primer paso de la paz, entonces, social es la conversión interior. La auténtica paz es aquella que no se construye esquivando, sino asumiendo y superando una y otra vez el conflicto, hasta sellar una especie de pacto cultural, dice el Papa, que haga emerger una diversidad reconciliada. Muchas gracias. Gracias por tu presentación, Rodrigo. Queremos dar paso ahora a un espacio de preguntas. Agradecemos también a quienes nos han seguido durante estos días. Hoy tenemos más de 500 conectados a través de Zoom y de nuestras plataformas Facebook y YouTube. Y les recordamos que quienes quieran hacer sus consultas lo pueden hacer ingresando a menti.com. Nos llegó una primera pregunta, Rodrigo, y parte con una aseveración. Dice: en el debate constitucional, qué importante es tener claros los principios para una sociedad a la luz del reino de los cielos. Y nos pregunta: ¿cómo se pueden plantear en un mundo plural? ¿Hay una priorización de ellos? ¿Se puede pasar de una sociedad subsidiaria a una más solidaria? Yo creo que el primer paso de ese planteamiento es la vivencia. El primer testimonio es la vivencia, ¿no? Si nosotros no vivimos los principios que proponemos a la sociedad, somos poco creíbles, creo yo. Entonces, ese es un primer paso, pero lo importante es no quedarnos encerrados, ¿no? Y el Papa Francisco nos llama frecuentemente a hacer una iglesia en salida, etc., ¿no? Hay una frase del Evangelio: miren cómo se aman, ¿no? Refiriéndose a la comunidad cristiana. El testimonio es el primer sustento, ¿no? Del planteamiento de los principios, y luego ir a ofrecerlos digamos, con humildad, ofrecer estos principios con convicción y al mismo tiempo con humildad, ¿no? Y también siempre estar dispuestos al diálogo, a ser interpelados con esta idea del atrio, ¿no? Donde yo también me dejo transformar, me dejo interpelar, me parece que es fundamental. Y eso nos llama justamente a la idea de que como cristianos no solamente debemos participar en el plebiscito, o sea, yo creo que esto de participar electoralmente es como tan poco, digamos, es como lo mínimo, ¿no? La verdad es que nosotros estamos llamados a algo mucho mayor que eso, y un primer paso es participar de la deliberación en el ámbito que nos corresponda, de la deliberación ciudadana,
porque habrá algunos que lo hacen, que esas deliberaciones, esas conversaciones se hacen en familia, se hacen en comunidades eclesiales, se hacen en el trabajo, pero no tener miedo a conversar, a dialogar con otros, ¿no? Ese proceso que antecede o que debiera anteceder al plebiscito de octubre y que debiera también sucederlo, porque después vendrá todo el proceso constituyente probablemente, ¿no? Entonces, creo que esos serían los ámbitos de acción. Sí, Rodrigo, nos preguntan también con respecto a la educación. ¿Crees que eliminar la educación cívica de las mallas curriculares ha sido un error que afecta la participación y la valoración del sistema por parte de las nuevas generaciones? ¿Como católicos promoveremos esa educación? Bueno, ahí es un tema del que a mí me gusta mucho, digamos, que he trabajado bastante. Yo creo que sí fue un error, pero ya se supone que que ya se ha, digamos, enmendado dicho error porque se ha restituido la asignatura. Es un proceso, digamos, también se ha dictado una ley reciente. Nosotros tenemos que participar activamente en el proceso, en ese proceso, y la Iglesia participa por el rol que tiene a través de sus escuelas, de las escuelas católicas, de las universidades católicas, pero no solo entender que la educación ciudadana no se limita a la escolaridad o a la formación superior. Es un proceso que involucra a todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos debemos, independiente si somos escolares, universitarios o estudiantes de educación superior o trabajadores, trabajadoras, debemos capacitarnos, debemos estudiar, debemos prepararnos, ¿no? Informarnos y educarnos en ciudadanía. Alguien pregunta a través de la aplicación, ¿de qué modo se puede entender el compromiso de la Iglesia con la democracia teniendo una estructura que es jerárquica, no democrática en muchos aspectos? Yo creo que ahí puede haber una confusión, ¿no? También a propósito de la educación ciudadana. La Iglesia no es un ámbito político. Entonces no sé si sea tan apropiado, lo mismo que la familia o la escuela. La familia no es un ámbito político, entonces cuando se habla de familia democrática, yo digo, o escuela democrática, yo no siendo un ámbito político, no estoy del todo seguro que esas categorías, obviamente que ciertos principios generales, digamos, ¿no? Debieran estar, pero la idea de una democracia tampoco significa cualquier cosa, no significa que cualquiera hace lo que quiere, no significa que no hay una jerarquía, ¿no? El Estado es una organización jerárquica también. Entonces, yo no creo que sea del todo pertinente traspasar, ¿no? Así como de manera automática las categorías políticas dentro de organizaciones que no son políticas, como la iglesia, la familia o la escuela. Eso es sujeto de debate. Yo creo que es importante, si hubiese más tiempo podríamos debatirlo y seguramente llegaríamos a una conclusión distinta, pero yo por ahora respondería eso. ¿Y cómo podemos construir democracia desde las desigualdades tan notables en Chile? ¿Cree usted que en Chile podemos caminar hoy esperanzados hacia una realidad, hacia una real equidad y fraternidad mayor? Yo creo que debemos hacerlo, ¿no? Y, y a propósito también del mensaje del Papa Francisco sobre el tiempo, ¿no? Eh, no, no dejarnos como vencer por el pesimismo, porque efectivamente a lo mejor a nosotros nos toca simplemente sembrar y serán otras generaciones las que tendrán que cosechar, ¿no? Entonces no pensar que esto también es una respuesta, es un proceso inmediato, no busquemos que sea el resultado de una planificación quinquenal, ¿no? O de un plan para el segundo semestre ni para 5 años. Yo creo que son procesos de largo plazo y en los cuales no debemos olvidar nuestro rumbo y nuestra esencia, ¿no? No olvidar la esencia del alma de Chile y tampoco la esencia nuestra como cristianos, ¿no? Que estamos llamados a vivir la comunidad, ¿no? A testimoniar la comunidad, a testimoniar la fraternidad, a dialogar, ¿no?
Entonces no es un proceso inmediato, diría yo, pero que tenemos que estar ahí ciertamente. Sí, nos llega una quinta pregunta y alguien quiere saber cuál es tu punto de vista frente al cambio de la Constitución, dado el actual estado del país entre estallido y pandemia o pospandemia. Sí. A ver, bueno, estos son todos temas muy debatibles. Yo personalmente estoy 100% apoyo por reemplazar la Constitución. Me parece que también de la idea del pacto fraterno surge. Rodrigo, ¿nos escuchas? Tenemos un pequeño problema técnico con nuestro expositor. No, no te escuchamos, Rodrigo. Creo que se desconectó el audio. Lo vamos a solucionar dentro de los próximos minutos para seguir con la ronda de preguntas. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, sí, se Ya. había ido el audio. Sí, creo que en términos de la Constitución es importante que sea reemplazada porque requiere esa legitimidad del pacto, de que no es un acuerdo impuesto. Y lamentablemente en Chile las constituciones que hemos tenido han sido imposiciones de ciertos grupos triunfadores, ¿no? Condiciones bien precarias, bien difíciles, de crisis política, etcétera. Entonces, por esa razón, fundamentalmente, me parece importante que la Constitución sea reemplazada. Sí. Sí, Rodrigo, también, bueno, señalar que se ha sumado más gente a la transmisión a través de las redes sociales. Y alguien nos pregunta con respecto a si existe verdadera voluntad política para avanzar en una mayor participación ciudadana. Esto, hay una ley, la ley 20.500, que se relaciona directamente con el tema de la participación, pero pareciera que no es del todo suficiente. Entonces, si está la voluntad política para avanzar en una mayor participación ciudadana, una participación real. Sí, bueno, la voluntad política es como una caja negra, yo siempre digo, para poner ahí lo que no logramos explicar. Las instituciones participativas, la oferta participativa en Chile es muy débil, ¿no? Es muy débil, no existen mecanismos efectivos, en eso es necesario avanzar, pero también por otro lado es necesario exigir esas instancias. Uno podría decir, a propósito de la institucionalidad, de las razones del estallido, que una de las razones podría ser la débil oferta de institucionalidad participativa como causa, ¿no? Ahora, es importante que la ciudadanía exija esos espacios de participación, que se vayan generando. No es solo, o sea, para decir, la voluntad política no es solo la voluntad de los que gobiernan, es también la voluntad de los ciudadanos, ¿no? Entonces ahí hay que poner, digamos, énfasis en la necesidad de ir generando estos mecanismos. Desde el punto de vista de la ciencia política, de la teoría política, hay mucho aval, mucho sustento teórico, ¿no? Empírico, experiencia internacional para decir este componente de la democracia participativa es fundamental, es esencial para mejorar, para avanzar en una democracia de calidad. Y yo honestamente creo que independiente de la voluntad política, existe un contexto en el cual esas reformas, que es el contexto actual de crisis, como también una crisis de la crisis de la esperanza, de que es una ventana de oportunidad, un momento propicio para inducir, para introducir estos cambios en la institucionalidad participativa. Alguien pregunta, ¿qué principios de la doctrina socialdemocracia la Iglesia cree claves para un nuevo pacto que ayude a superar las complejidades que se están viviendo hoy en el país, a propósito del estallido social y de la pandemia? Principios de la doctrina social de la Iglesia.
no de la socialdemocracia. Doctrina social de la Iglesia. Sí. No, digamos, son los 4 pilares. Yo apunté a 2, pero los cuatro principios claves son bien común, principio de la solidaridad, fraternidad, digamos en otras palabras, subsidiariedad, ¿no? Es decir, que el Estado no reemplace el rol de las sociedades intermedias, de las personas y de las sociedades intermedias, y solidaridad, y centralidad de la persona humana. Eso me parece que son claves. Yo hice alusión a 2, que es el principio del bien común y la idea del diálogo que está presente y que me parece importante y relevante, no solo para el discernimiento pastoral, sino también para el discernimiento político, ¿no? Subrayar eso, anclarlos en eso para entrar a esa dimensión que hablamos, que es la dimensión de la democracia deliberativa, ¿no? Esa democracia del diálogo, de la conversación, de exponer los argumentos, de involucrarse en la esfera pública, en el ámbito que nos corresponde, ¿no? Habrá quien a nivel de sus cercanos, de su familia, de sus vecinos, de sus asociaciones, de su partido, en fin, a distintos niveles, dependiendo también de la función que uno desarrolla. Y en ese sentido, Rodrigo, desde tu punto de vista, ¿ha fallado el concepto de subsidiariedad en la aplicación de la Constitución vigente? ¿Por qué se ha perdido el valor de este principio en la sociedad chilena a la luz de nuestro sistema político-económico actual? ¿Acaso los actores políticos lo desvirtuaron? Seguramente, digamos, los actores políticos y también nosotros como ciudadanos, de nuevo tomando esta idea del padre Paolo que hablaba sobre clericalismo y esta idea de que se requieren 2 para bailar tango, ¿no? El clericalismo no es solo culpa de la jerarquía, es también de los laicos, decía el padre Paolo. También en este caso, el problema o las dificultades de la subsidiariedad es de las autoridades, pero también es de los ciudadanos. Yo creo que se ha confundido ese principio con la desregulación, como por defecto, ¿no? El Estado tiene que tener un rol proactivo, a mi modo de ver, activo y proactivo, no reactivo. Y de alguna forma el tema de la subsidiariedad se ha confundido con ese rol reactivo, como que el Estado llega tarde, ¿no? Por defecto le deja a la sociedad y la sociedad no lo hace, y por lo tanto el Estado se hace cargo. Yo creo que el Estado debe tener un rol más proactivo, pero al mismo tiempo permitiendo, favoreciendo, fortaleciendo la autonomía de la sociedad civil y permitiendo que distintas organizaciones, que distintas iniciativas se vayan haciendo también cargo, haciendo parte de distintas funciones, ¿no? Y con respecto, ya nos queda las últimas preguntas, vamos a ir cerrando, pero alguien tiene una consulta con respecto a lo que tú ya algo dabas pistas sobre el tema del clericalismo. Hay voces que piden una mayor presencia de la Iglesia en el debate público. Sí. Y otras que apuntan a que el testimonio se debe dar a través de las obras, de las acciones. ¿Cómo equilibrar estos 2 puntos para no caer precisamente en lo que mencionabas del clericalismo? Sí, yo creo que hay un discernimiento espiritual, pero está claro en ese pastoral, ¿no? De cómo hacer. Yo acá puedo iniciar algo nomás, sugerir algo, pero consciente de que es un tema grosso, grande. Y al respecto, a mí me parece que está claro que los laicos estamos al debe, ¿no? Y que se requiere una mayor participación, un mayor involucramiento de nosotros como laicos. Ahora, el laicado organizado también me parece que tiene como luces para realizar esta tarea. Por ejemplo, el Hogar de Cristo, ¿no? O distintas organizaciones, organización de migrantes, etcétera. ¿Qué es lo que hacen? No solo dan un testimonio respondiendo a las necesidades concretas y urgentes de personas, de los pobres y de las distintas formas de pobreza, migración, etcétera,
enfermedades, en fin, sino que también interpelan la política pública en esa área. Le dicen a los ministerios, al gobierno, lo que debiera ser una política migratoria, ¿no? Pero esa interpelación está basada en un testimonio. Entonces yo creo que en un trabajo de años, de décadas, ¿no? Entonces es importante el rol que cumplen, potenciar el rol que cumplen esas organizaciones de la iglesia, vinculadas a la iglesia, ¿no? Y al mismo tiempo potenciar el espacio, el rol que tienen para dialogar sobre políticas públicas específicas, sobre formas estructurales, ¿no? Sobre las causas de los problemas que tienen que ver con la pobreza, con la migración, etc. Esa es una forma en la cual los laicos podemos organizarnos, podemos incidir, ¿no? De manera convincente también, porque hay un testimonio atrás en distintos ámbitos de la política. Sí, nos queda espacio, Rodrigo, para una última pregunta. Ya vamos a ir cerrando. Agradecemos el entusiasmo de todos quienes participaron a través de menti.com y nos enviaron sus consultas. Y una persona nos pregunta si existe una deuda de la Iglesia chilena, tanto a nivel de estructura formal como de los laicos, para formarse en doctrina social de la Iglesia y difundir esta doctrina. ¿Qué se puede hacer al respecto? No sé, ahí yo respondo con cautela, digamos, ¿no? Yo creo que esa formación hay que, seguramente, siempre podemos mejorar, ¿no? A distinto nivel, ¿no? En la universidad donde yo estoy, digamos, se planean cursos, se ofrecen cursos, etcétera, para estudiantes de pregrado, se hacen seminarios, se hacen distintas actividades. Yo creo que siempre se puede profundizar. Yo la verdad es que me sorprendo mucho, he disfrutado leyendo estas cartas, estas encíclicas, ¿no? No lo he hecho más bien tardíamente, ¿no? Personalmente, hay un mea culpa. Pero la verdad es que son mensajes de una profundidad espiritual y de una, digamos, concreción también material, de un mensaje tan pertinente, que realmente que uno puede hacer meditación, puede hacer una meditación, ¿no? Con lo que plantean, con la justificación que plantean estas distintas cartas, documentos del magisterio, y al mismo tiempo encarnar o pensar en las formas de encarnación. No sé cómo buscar la forma, bueno, ahí creo que hay un discernimiento colectivo que es necesario hacer al respecto, pero me parece que sí, que obviamente que se puede avanzar en eso.